estamos en el tema 4, hermenéutica y ontología. Empieza todo a tener más sentido. Espero que te gusten estas clases de la asignatura Metafísica 1 que se enseña en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Debido a que el manual es bastante difícil de entender, es muy denso, las propias clases del profesor que tiene en internet son densas, bueno, me he decidido a entenderlo y una vez que lo he logrado te lo quiero contar. Así que espero que estas clases te estén ayudando. Y si no estás estudiando metafísica, pues bueno, quizá te sirvan de interés porque es un acceso, me parece, muy sencillo a la metafísica. La relación entre hermenéutica y ontología es uno de los desarrollos más significativos de la filosofía contemporánea y aquí hay varios autores importantes como Martin Heidegger, Gadamer y Paul Ricoeur. La hermenéutica, originalmente interpretada o dirigida a la interpretación de textos, se ha ampliado hasta convertirse en filosofía, es decir, todo puede ser interpretado y esa es la hermenéutica aplicada del texto a la vida, ¿no? La hermenéutica dice que estamos interpretando todo el tiempo textos, personas, objetos, nuestras experiencias, estamos intentando entender qué estamos haciendo en este mundo, interpretando, todos son interpretaciones, ya lo decía Nietzsche, no hay hechos sino interpretaciones morales de los hechos, ¿no? Martin Heidegger transforma la hermenéutica en una herramienta ontológica en su obra Ser y Tiempo de 1927. Para él, el propósito central de la filosofía no es simplemente interpretar, sino investigar el sentido del ser. Usa la hermenéutica como una herramienta para averiguar el sentido del ser. Esto lo vimos en el tema anterior, donde rechaza la metafísica tradicional porque se reduce la ontología al análisis de los entes particulares. Y él dice que su idea del ser no es algo que podamos analizar como un objeto más presente, sino algo que se revela en nuestra experiencia diaria, se presenta y se oculta, ¿no? En lugar de centrarse en la existencia o en la esencia de este ser abstracto, propone una hermenéutica del Dasein, que se caracteriza por el ser en el mundo. Este enfoque implica que el ser no se entiende de manera aislada, porque en el mundo hay más personas, sino siempre en relación con su contexto histórico y cultural. La hermenéutica es un método para interpretar cómo el ser se manifiesta a través de la existencia concreta del Dasein. Es la hermenéutica del Dasein, es el intento de Heidegger de interpretar cómo es el ser y cómo se manifiesta, ¿no? ¿Cómo se revela el ser? Para Heidegger es fundamentalmente a través del lenguaje. El lenguaje es la casa del ser, una frase clásica de Heidegger. Subraya que el ser no se puede separar de las palabras y de los conceptos que usamos para comprenderlo, ¿no? El lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo revela, porque no es lo mismo usar unas palabras que otras para describir la realidad. Gadamer habla de una hermenéutica como una ontología del entendimiento. Es discípulo de Heidegger, desarrolla en su obra Verdad y Método, donde amplía la hermenéutica como una herramienta para convertirla en una filosofía incluso, ¿no? Gadamer dice que comprender no es acto puramente subjetivo, sino un proceso ontológico en el que hay un diálogo entre el sujeto que interpreta y el objeto que es interpretado. Entender este diálogo es un encuentro entre el que interpreta y lo que es interpretado. Introduce el concepto de horizonte de comprensión para describir el conjunto de creencias, conocimientos y contextos que condicionan nuestra manera de entender. Todo entendimiento implica una fusión de horizontes, mi horizonte y el horizonte de otras personas, ¿no? Y en el que el pasado y el presente interactúan. Prejuicios y tradición. En contra de la visión de que los prejuicios son obstáculos a la verdad, Gadamer entiende que los prejuicios son indispensables para entender y para interpretar. La tradición no es una carga que limita nuestra libertad, sino que es un medio a través del cual vivimos, es un filtro que condiciona nuestra interpretación. No podemos enfadarnos, puesto que los prejuicios están ahí, hay que usarlos a nuestro favor, desvelándolos y reconociéndolos, ¿no? Por tanto, la hermenéutica gadameriana es una ontología del entendimiento, del entender, que enfatiza la experiencia humana como algo que se da en la historia, ¿no? Toda interpretación es un acontecimiento histórico que refleja la interacción que se da entre pasado, presente y el lenguaje. Paul Ricoeur habla de la hermenéutica y la ontología narrativa. En contra
de otros autores, él combina la hermenéutica con la fenomenología para explorar cómo las narrativas estructuran la comprensión del ser. Ricoeur considera que el análisis de los textos es fundamental para entender cómo los seres humanos interpretan la realidad, y los textos no solo describen el mundo, sino que lo configuran, abriendo posibilidades de interpretación para la acción y la reflexión. Las narrativas son esenciales, cómo narramos el mundo, y permiten dar sentido al tiempo y al ser. La estructura narrativa une el pasado, el presente y el futuro, creando una continuidad que da coherencia a la existencia humana. También desarrolla la hermenéutica crítica, que integra las lecciones de la escuela de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, y según él toda interpretación tiene que ser consciente de las ideologías y de los intereses que subyacen en los textos y las tradiciones. Hay que leer más allá del texto. El autor, en realidad, cuando escribe un texto te está queriendo llevar a un lugar, ¿no? Ricoeur, sin embargo, no sigue el camino heideggeriano de la analítica del Dasein, sino que propone la vía larga del análisis del lenguaje. Su obra clave es Tiempo y narración, donde, por cierto, empieza hablando de cómo San Agustín interpreta el tiempo, y esa doble manera de verlo: el tiempo como cronos, tiempo cronológico, y el tiempo como kairos, como experiencia vital, donde desaparece el sentido del tiempo y entras en la experiencia subjetiva, el flow, que llaman los psicólogos positivistas, ¿no? O la psicología positiva. El ser y el lenguaje, hermenéutica y ontología relacional. La hermenéutica contemporánea redefine la ontología como un proceso de relaciones en el que el ser no se puede separar de las condiciones históricas, lingüísticas y culturales donde se manifiesta, ¿no? El ser es algo que es vivo, es un acontecimiento, no es una esencia fija, y la hermenéutica lo entiende como un acontecimiento que se despliega en el tiempo y a través del lenguaje, algo que cambia, ¿no? Heidegger y Gadamer subrayan la importancia del lenguaje. No podemos directamente acceder al ser, sino solo a través de las interpretaciones que hacemos con nuestros conceptos. El lenguaje no es la realidad misma, pero es la herramienta que nos permite acercarnos a ella. La hermenéutica enfatiza que el ser no es atemporal, sino que está condicionado por las tradiciones históricas, ¿no? Ser no es algo que podamos definir para siempre. La hermenéutica también produce una crítica a la metafísica anterior, porque no busca fundamentos absolutos, sino reconoce la contingencia y la pluralidad de las interpretaciones. Rechaza el dualismo, como ya señalaba Deleuze, los binarios, y en hermenéutica supera la separación sujeto y objeto, mostrando que son necesarios esa interacción en el acto de comprender. Y Gadamer y Ricoeur argumentan que no hay una única interpretación verdadera, sino que el ser se manifiesta de manera múltiple y variada. Conclusión: la hermenéutica ha transformado la ontología. Desde Heidegger hasta Ricoeur ha mostrado que la comprensión del ser no es algo abstracto, sino un proceso dinámico, vivo, que tiene que tener relación con la historia, con el lenguaje y con las personas que realizan la interpretación. Rechaza el dualismo, critica el universalismo, no hay una única interpretación verdadera. Cada comprensión depende del contexto histórico, cultural, sociológico, económico, por supuesto con Marx, y en lugar de buscar verdades absolutas, la hermenéutica celebra la diversidad de las formas en que el ser se desvela y se muestra. Hermenéutica: todo vale, es todo sujeto a interpretación, con la importancia del lenguaje, que es la casa del ser. Nos vemos en la siguiente lección.